Muy buenas tardes, vecinas y vecinos. Nos trasladamos hasta acá, hasta la Clínica Indisa, para hablar con el queridísimo doctor Sebastián Ugarte, quien nos va a conversar. Vamos a hacerle algunas preguntas, muchas de las que ustedes nos hacen por nuestras redes sociales, que tienen que ver con esta nueva variante del COVID-19 Omicron. Y queremos partir con estas cifras que entregó, por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud, que hablan de más de 9.454 casos. ¿Cuál es su proyección sobre esta nueva ola de contagios? ¿Va a ser parecido a lo que vivimos en el 2020? Bueno, hola Brenda, hola a todos los vecinos. La verdad es que esta ola no va a ser tan parecida a las olas que tuvimos el 2020 y el 2021. ¿En qué sentido? Van a ser más casos, y la verdad es que mucho más casos. Pero, por otro lado, no van a ser casos tan graves como los que vimos el año 2020 y el 2021. Sin embargo, al ser tantos casos, una parte, aunque sea menos proporcionalmente, una parte igual va a caer al hospital, va a estar grave, en fin, lo que igual va a ser un problema. Pero mucha gente sí se va a enfermar, eso sí es lo que va a ocurrir. También escuchábamos, disculpe doctor, algo que tiene que ver con el tema de los síntomas, que ha variado un poco también en el tiempo de aparición quizás de estos síntomas. ¿Cómo la gente puede detectar en qué momento, por ejemplo, ir a un servicio de urgencia? Bueno, desde luego uno debería consultar si es que ha tenido contacto con alguien que está enfermo por coronavirus. También si es que experimenta algunos síntomas. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza o dolor de tórax, ¿ya? Dificultad para respirar, tos, fiebre, malestar abdominal con diarrea y puede presentar dolor intenso de garganta. Además, si pierde el olfato o el gusto, es muy probable que sea coronavirus, aunque no necesariamente Omicron. ¿Con cuántos síntomas de esto? Con uno. Con uno de estos síntomas basta para consultar y hacerse el examen. Claro, justamente esa es una de las preguntas claves de nuestros vecinos, que muchas veces postergan el ir a hacerse un examen porque dicen, no, esto puede que esté resfriado, no, pasó un poco de frío. La indicación entonces es ir a los centros de salud. Sí, y hacerse el examen, la verdad es que sale de duda, se aclara el tiro, y es importante además por la familia, por el vecindario, por los amigos, porque imagínense eso que uno cree que es un resfrío, Brenda, termina siendo coronavirus, y me entero tarde cuando ya contagié a mucha gente. Justamente. Y con el tema de los contactos estrechos, que usted lo mencionaba justamente, doctor, porque en primera instancia se hablaba de contacto estrecho cuando una persona pasaba más de 15 minutos o 2 horas con otra sin mascarilla. Y ahora cambió en el nuevo protocolo, y cito, discúlpeme que lo haga, que ahora el contacto estrecho es una persona permaneció más de 15 minutos cara a cara con el contagiado a pesar de tener mascarilla. Entonces, ¿con o sin mascarilla el contacto estrecho? La verdad es que esta variante es tan contagiosa que incluso teniendo mascarilla, pero estando más de 15 minutos cerca, a menos de 1,5 metros, ya es riesgo de contagio, por desgracia. Justamente, y tiene que ver también el tipo de mascarilla. Teníamos algunas consultas de, por ejemplo, Silvia, ahí, una de nuestras vecinas, que nos preguntaba, ¿cuál es la más efectiva? ¿Será bueno ponerse 2 en el caso de los otros tipos de mascarilla, por ejemplo? Bueno, la verdad es como es tan contagiosa esta variante del virus, la mayoría de los expertos han recomendado subir un peldaño en las mascarillas. Si uno usaba mascarillas de género, subir a este tipo de mascarilla que es la quirúrgica. Si usaba la quirúrgica, subir a la que usas tú, la KN95 o la N95. Pero ¿qué es lo importante? No solo el material de que está hecho, que sea una buena mascarilla, sino que quede bien ajustada, apretada en torno a la nariz, que no salga aire por ahí ni por los lados, los elásticos bien tirantitos, hay incluso unos cintillitos para la parte posterior del cuello que hace que quede más estirado. E incluso pueden usar la vieja mascarilla de género, lo ideal que sea de 3 capas de género, usando la quirúrgica debajo y la de género encima. Hay gente también que ha usado doble mascarilla quirúrgica,
pero lo importante es que quede bien pegadita a la cara, porque un pequeño espacio de salida de aire le quita la efectividad a la mascarilla. Y por ejemplo estos protectores faciales, doctor, que utilizan, por ejemplo, los vemos en los matinales, los vemos que se utiliza bastante, ¿son efectivos? ¿Es una buena medida, por ejemplo, ponerse mascarilla y el protector facial? Bueno, los protectores faciales o escudos faciales o los lentes protegen más los ojos de pequeñas gotitas o de gotitas que saltan al hablar muy cerca de alguien, pero la gotita más fina, la que queda flotando en el aire unos minutos, eso no los logra detener, por desgracia. Entonces no sería tan necesario, por ejemplo, el escudo. No, nosotros lo usamos, por ejemplo, dentro de los hospitales cuando atendemos pacientes, usamos estos protectores faciales porque estamos muy cerca de los pacientes y pueden haber salpicaduras, pero en la vida diaria no sería necesario. Si alguien quiere usarlo, podría ser en un caso muy justificado, por ejemplo, si va a subir al metro, está todo lleno de gente, podría ser, pero la recomendación es mascarilla. Perfecto, doctor. Y otro tema que es bien importante, que tiene que ver con las vacunas. Muchos de nuestros vecinos ya están afortunadamente vacunados, todos con sus 3 dosis, ojalá la mayoría ya lo esté haciendo también, pero ¿qué tan efectivas son las vacunas que llegaron a nuestro país con la variante Omicron? Porque hemos escuchado a muchos vecinos, ¿para qué me voy a vacunar si me voy a enfermar igual? No, todo lo contrario, todo lo contrario. La verdad es que las vacunas disminuyen su eficacia con la nueva variante, que tiene la capacidad como de eludir un poco a los anticuerpos que atacan a este virus. Sin embargo, no basta con 2 dosis. El efecto se logra cuando la persona recibe 3 dosis, ahí estamos sobre el 80% de efectividad. ¿Pero para qué? Para enfermar grave, llegar al hospital principalmente, y la 4ª dosis busca principalmente eso. ¿Uno podría contagiarse estando vacunado? Sí, es menos probable, pero se puede contagiar. Pero al contagiarse va a ser una enfermedad como una gripe, como un resfrío. Y eso es lo que está ocurriendo con esta variante Omicron en los vacunados. Si uno no está vacunado, por desgracia, tiene 20 veces más riesgo de hacer una enfermedad grave. Mira qué importante eso, doctor. Y por ejemplo, ¿cuáles son los grupos más de riesgo? Escuchábamos también que los niños también con esta variante suelen contagiarse más, pueden tener mayores posibilidades de contagiar. Claro, habíamos visto siempre que los adultos mayores, las personas con alguna debilidad, como enfermedades que bajan la inmunidad, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, todo ello o dializados tienen más riesgo. Pero ahora se agregan los niños, y los niños no todos se pueden vacunar, se están vacunando sobre 3 años. Entonces, además que este virus ataca la vía aérea más pequeña, la vía aérea más alta, y esto en los niños que tienen una vía aérea más pequeña los afecta más y hacen un cuadro más sintomático más grave. Entonces, ha aumentado la hospitalización en niños por lo menos 4 veces. Y es importante también porque lo vemos, los niños es muy difícil que mantengan la mascarilla, viene también la etapa escolar, que también causa mucha duda de los padres justamente con esta variante que sí los está afectando un poco más. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, en los niños es importante, desde los 3 años ya podemos vacunar en Chile, y eso es una enorme protección para que no hagan una enfermedad. Recordemos que después del virus los niños pueden desarrollar, por ejemplo, diabetes tipo 1, que se vuelven dependientes de la insulina. Pueden desarrollar el síndrome multiinflamatorio sistémico o PIMS. Entonces no es una enfermedad que siempre va a ser leve en los niños, sino que puede dejar secuelas. En ese sentido, de todas maneras, vacunarlo, y en los niños de 5 años o más, utilizar mascarillas y jugar con ellos, enseñándoles cómo usarla, y jugar con ellos enseñándoles el lavado de manos y la distancia. Y ya sea parte de la rutina. Que sea parte de la rutina. Y sorprendentemente, Brenda,
¿qué ocurre? Los niños a veces son más aplicados, más obedientes y aprenden más rápido que los adultos, que somos más porfiados, desobedientes y nos demoramos mucho en aprender. Sí, lo vemos también en las calles, ahí el mensaje para nuestros vecinos que andan con la mascarilla un poquito abajo, que no la utilizan con tanta responsabilidad. Y ahora también vamos con un tema, doctor, uno de los últimos, que tiene que ver con la limpieza del hogar, y que lo vimos, yo lo recuerdo a usted hablando un poquito de esto, de que hubo una desesperación por adquirir productos de limpieza que nos iban a solucionar el tema del COVID. Pero ¿cuál es la recomendación ahora en la casa? Por ejemplo, en La Pintana, donde vemos muchas familias hacinadas, es difícil mantener también el distanciamiento social o en este caso la cuarentena. Bueno, una cosa importante es el lavado de manos, mantener nuestras manos limpias cada vez que llegamos a la casa, lavarnos las manos y cuando salimos también. Y ventilar la casa, abrir las ventanas para que haya corrientes de aire, eso evita que se acumulen los virus dentro. Limpiar la superficie es razonable y si no hay alguien contagiado dentro de la casa, la verdad es que con la limpieza habitual, ¿no es cierto?, manteniendo todo limpio, bastaría. Detalle importante, por ejemplo, cuando uno ocupa el baño, si tiene síntomas o algo, bajar la tapa al momento de tirar la cadena, porque si no salen muchas gotitas que quedan flotando en el baño y si el baño lo ocupan varias personas, mejor no ir con eso. Claro, justamente. ¿Y qué pasa con este tema de que también lo vemos, yo todavía lo veo, de hecho, gente que al momento de ir al supermercado a la vuelta desinfecta todos los productos? ¿Es efectiva realmente esa medida, doctor? La verdad es que hay medidas que son muy útiles y otras que no tanto. Las que son muy útiles, lavado de manos, distancia física, uso de mascarilla y ventilar, abrir las ventanas. Eso es lo más útil junto con la vacunación. Perfecto, doctor. Ya lo último, la última consulta, considerando esta mega ola, este tsunami de contagios que se nos vienen, ¿cuándo será el pic según su juicio? Y también, ¿cuándo se volvería a aplicar, por ejemplo, las medidas como la cuarentena? ¿En qué momento tendríamos que estar para que estas medidas vuelvan a nuestras comunas, por ejemplo? Bueno, la verdad es que lo que se ha visto en diversos países donde ha ocurrido esta ola o tsunami de Omicron es que sube muy rápido y en unas 4 semanas se está con una gran cantidad de casos. Así que es muy probable que en el mes de febrero o marzo estemos alcanzando el pic de esta tercera ola. Y luego empieza a disminuir, más o menos en el mismo tiempo que subió. Ahora van a haber muchos casos contagiados, pero eso va a afectar más bien en que la gente no va a poder todos mantenerse sanos, algunos van a faltar, se van a enfermar, etcétera. Pero es más bien ese tipo de problemas lo que vamos a tener. Entonces va a faltar gente, por ejemplo, para que funcione un día el metro o los aviones. Un día se enfermó la tripulación de un avión, hubo que suspender un vuelo. O en un consultorio puede que los funcionarios del consultorio no lleguen a trabajar un día porque se contagiaron varios funcionarios en el mismo consultorio. Ese tipo de cosas es más probable que ocurra y las autoridades, lo más probable es que en ese escenario favorezcan el trabajo a distancia, el teletrabajo para que la gente no se contagie, más que las cuarentenas. Las cuarentenas parecen ser muy útiles al comienzo, cuando hay muy pocos casos y evitar que se propague. Una vez que ya está muy diseminado, encerrar a la gente en sus casas no detiene el contagio porque alguien incluso dentro de la casa podría ya estar contagiado y el contagio en la calle se traslada a ser un contagio puertas adentro. Entonces lo mejor también sería seguir como impulsando el teletrabajo. Ojalá las empresas que puedan tener a sus trabajadores en la casa lo mantengan, ¿o no? Sí, lo ideal es tratar de mantener la mayor cantidad de gente posible que pueda hacer su trabajo sin que se detenga el trabajo, poder hacerlo desde la casa en esta etapa de la pandemia.
Perfecto, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros, sabemos que tiene mucho por hacer, que está muy ocupadito, así que vamos a dejarle a todos nuestros vecinos invitados a que hagan todas sus consultas, a que se informen por todos nuestros medios oficiales para saber más sobre el proceso de vacunación en nuestra comuna y también sobre todo los casos que se están llevando a cabo a nivel nacional, que están ocurriendo, que están incrementando todos los días, así que a estar en alerta, ¿no, doctor? Así es. Nos despedimos, que estén muy bien, cuídense, chaito.